Nuestro primer invitado en esta noche, el ministro de Economía de la provincia, Facundo Val. Gracias por venir, primera vez que lo tenemos acá en Ciniro. Gracias por la invitación, Pablo. Bueno, un gusto, ministro. Yo siempre digo que es un placer entrevistar a un ministro de Economía porque todo lo que responde es noticia, es título. Ustedes manejan información dura, así que ahí vamos a... Yo digo que además noto un cambio de política, ministro, si usted lo quiere empezar a comentar. ¿En qué lo noto, por ejemplo? En el tema pago de sueldo. Ustedes ya lo dijeron en la campaña, creo que lo vienen cumpliendo, que es no seguir con la política de este endeudamiento permanente, de rolear las letras, los fondos fiduciarios. Están recurriendo, como primera pregunta para meternos en tema, a fondos propios, ingresos genuinos de la provincia. Sí, un poco más amplio que eso sería, y esa es una de las medidas, es gastar lo que entra, no gastar más de lo que entra. Si entran 10 y queremos gastar 12 por la decisión de alguna decisión política, gastar 12 y entraron 10, algo tenemos que hacer. En el Estado Nacional, ¿qué hizo? Emite, ¿no? Emite y se endeuda, o emitía y se endeudaba. Este mes no, o sea, no. Y los estados provinciales no pueden emitir, no queda otra que endeudarse, ¿sí? Endeudarse con todos los instrumentos posibles. Lo han hecho, ¿no? Nosotros el objetivo es, si hay que endeudarse, no va a ser para gastos corrientes. Claro. No puede ser, porque esa es la regla básica. Para gasto corriente tenemos que pagar con los ingresos corrientes. Es difícil porque hay que poner límites, hay que usar muchos no. Claro. Y hay que mirar el día a día, ni siquiera el mes a mes, el día a día de los ingresos para equilibrar las cuentas. Claro. ¿Sí? Debe ser difícil que lo entiendan. Por ahí los interlocutores, pienso, bueno, empresarios, mismos funcionarios, pero sobre todo los gremios, ¿no?, que representan a los trabajadores estatales, que ustedes le digan, no, yo tengo hasta acá, más no te puedo dar. Muchas veces ha ocurrido que a causa de esa respuesta termina habiendo fuertes paros, ¿no? Es que lo que yo he dicho cuando he tenido encuentros en paritarias, que he estado en algunos, la responsabilidad de mi lado, mi intervención en esos encuentros, aunque hay otros ministros, los sectoriales, les digo que mi intervención es decirles que mi responsabilidad es la responsabilidad fiscal, ser responsable con los ingresos que tenemos, en el uso de los ingresos. Es decir, nuestro gasto, no podemos ofrecer más un número que no vamos a poder pagar, o que para pagarlo vamos a poder, pero para eso tendríamos que usar algún tipo de instrumento financiero, que es más deuda. Eso no podemos hacerlo. No, es un camino que se corta en algún momento, ¿sí? Como está pasando este año, ¿sí? Se ha recurrido en otros años, en el año anterior y los varios años anteriores, se ha seguido esa política, ¿no?, de gastar más de lo que entraba. Siempre hay algún instrumento, decían. Bueno, recurrimos a algún instrumento financiero para pagar sueldos, y se venía recurriendo casi todos los meses. La decisión fue para sueldos, para gastos corrientes, no. Este gobierno dice que incluso tiene una autorización de la legislatura si vamos a tomar un nuevo préstamo o repago de deuda o para obra pública. Serían los destinos. Totalmente. Esa es la decisión. Tenemos la autorización, la legislatura lo aprobó a fin de año, y es para el objeto de la ley es para obra pública o para repago de deuda. Y va a ser para eso porque conceptualmente estamos en contra de usar deuda, sea de largo, de corto, el instrumento que sea, estamos en contra de usarlo para gasto corriente. ¿No? Ahora, el tema, ministro, pensaba, ¿no?, que con la inflación galopante que hay a nivel nacional, que esto es macro, esto no lo maneja la economía de Chubut, pero sí lo vive la gente el día a día en la calle, y los ingresos de la provincia no suben a la par de esa inflación, o sea, siempre vas por detrás. ¿Cómo se explica eso después, cuando te viene a decir, bueno, pero no me alcanza a fin de mes? Sí. Los grandes regímenes inflacionarios generan eso, que nadie lo puede alcanzar, nadie puede seguir a la inflación, ni siquiera el sector empresario, que pueden ser algunos ganadores, ni siquiera, ¿no? Y además la inflación genera distorsiones de precios, muchas distorsiones, que está todo distorsionado, y los mercados y los equilibrios están distorsionados, todos distorsionados. Entonces, los ingresos de la provincia no lo siguen, por lo tanto el gasto no puede seguir tampoco ese ritmo, sino sería tomar decisiones que son irresponsables fiscalmente, y la decisión del gobernador Torres es no solo la austeridad, sino buscar el equilibrio fiscal. Pero es sencillo, lo que debería hacer
tan simple como que cualquier gobierno busque eso. Y si no, la historia reciente, ministro, marca que cuando se han cerrado paritarias que no se podían pagar, terminaron en el pago escalonado. O sea, de nada te sirve firmar algo que no podés cumplir. No solo que terminan en pago escalonado, sino que después generan otros graves problemas. Ese es el de corto plazo. El siguiente grave problema es, bueno, para salir de eso, recurrimos a muy malas decisiones de deuda. Y para salir de eso, luego reprogramamos esa deuda. Y en algún momento hay que pagarla esa fiesta. Y en 2024 empezamos a pagar la fiesta de la deuda del gobierno anterior. Bueno, usted hizo un informe, que lo vi con Ignacio Torres, en Comodoro Rivadavia estaban todos los intendentes, que fue extenso, realmente uno lo escuchaba y la verdad que a mí me pasó de escuchar tantos números y digo, uy, qué mal que estamos. Me acuerdo en el momento sale hablando Daniel Mar, bueno, pero hay salida, decía, él estaba conectado ahí, pero la verdad que el panorama es terrible, ¿no? Con el que ustedes reciben la herencia. La herencia que hay que vos lo traes por ahí, queda... hay distintas opiniones, ¿no? Cuando hablábamos, con el gobierno nacional también se hablaba de herencia, de hablar o no, de decirlo o no, cuánto... la realidad es que la herencia, si usamos ese término, no lo hemos usado hasta ahora nosotros para el gobierno provincial, digo, pero esa herencia... Hablan de bomba, que nos dejaron una bomba. Hemos usado el término ese y la herencia o esa bomba, que es una bomba financiera, la empezamos a pagar, empieza a explotar ahora, empezamos a pagar, si querés, el festival de deuda se empieza a pagar ahora, las fiestas todas se pagan en algún momento, y bueno, hubo una fiesta de deuda y además... se programó para que se empiece a pagar ahora, claro, para que las consecuencias sean a partir de ahora, para que empecemos a tomar decisiones de pagar, de reestructurar, de mejorar ese perfil de deuda, es lo que estamos haciendo a partir de ahora. Claro, lo que pasa es que encima mucho de esa deuda era con el gobierno nacional. Había otra impronta del gobierno nacional que cambió totalmente. Cuando van y explican esto en Buenos Aires, tengo entendido que en algunos de los vencimientos que había, pasó con ANSES, creo que pasó con el Fondo Fiduciario también ahora, ¿está la posibilidad de ir postergando esos vencimientos? Claro, en realidad nunca esas deudas no fueron ni buenas deudas ni fueron ayudas del gobierno nacional. Préstamos. Préstamos, pero te digo que si lo pedís hoy para pagar eso, pedimos no quiero dar un nombre de alguna de esas financieras, iba a decir algún nombre de la financiera conocida de la calle, que vamos a... Sí, pero la gente sabe, local. Sí. Bueno, esas son mejores que por ejemplo, que la del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Que se ajusta por ser. Que se ajusta por ser. ¿Qué para la gente que se ajusta por ser? Que el capital se está ajustando por inflación. Entonces, estamos haciendo diferentes simulaciones, números, con diferentes tasas de inflación. Supongamos que uno pagando toda la cuota de la próxima cuota, al siguiente mes, el capital adeudado sigue siendo el mismo, con estas tasas de inflación en torno a un 20. Hoy, por nombrar esta que hablamos recién, no sé, una de las que es con el gobierno nacional, que es la conocida como Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Esa era una deuda que, como bien dijiste, se ajusta por ser, ¿no? Fue pidiendo el gobierno anterior, muchos de los pedidos eran para pagar sueldo y para pagar aguinaldo. El último préstamo con el Fondo Fiduciario del gobierno anterior fue mayo del año pasado aproximadamente, un poco antes de afrontar los vencimientos del aguinaldo, del medio aguinaldo. Para diciembre hicieron otra cosa, ¿no? Pero fue para el medio aguinaldo del año pasado, de mitad del año pasado. Bueno, fue para eso y ese vencimiento, eso se presentó como otra asistencia, otra ayuda del gobierno amigo. Del gobierno enemigo era en realidad porque el peor préstamo que puede haber era ese, incluso podían tomar cualquier otra forma, no tenían acceso, me parece, al financiamiento. No, por encima con el gobierno amigo con otras provincias daba los ATN. Exactamente. O sea, que son discrecionales, son subsidios, digamos. Es muy buena observación, porque a las otras provincias le daban fondo discrecional, le daban ATN. A Chubut la asistencia era con un préstamo carísimo. ¿Y por qué ahora este es un problema de Chubut? Justamente por eso. Porque las otras provincias no tienen el problema del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. No lo tienen, porque a las otras provincias que necesitaban auxilio, que se manejaban mal, que tenían un continuo déficit fiscal, desequilibrio fiscal, como venía teniendo el gobierno anterior, las asistían de otra manera. Las asistían con ATN, por ejemplo, ¿no? O con otros fondos discrecionales. A Chubut fondos discrecionales que ahora están muy cuestionados por el presidente, que dijo va a cortar con todas esas cajas, ¿no? Que ya los cortó todas esas cajas, ¿no? Y eso no afecta entonces a Chubut.
en principio, porque si Chubut no recibía nada de Afecta mucho menos que a los otros, porque estábamos en el último lugar, anteúltimo, en los últimos años, cuando veíamos el ranking, yo algunas veces difundía esos rankings elaboraba el ranking de discrecionales a las provincias y generalmente el gobierno amigo con el gobierno amigo veíamos que Chubut estaba en el último lugar, anteúltimo. Sí. No es una problemática común a todas las provincias. Pero la única que va a golpear la puerta por este tema. La única es Chubut, porque es la principal deudora y muy diferente, con una gran diferencia respecto a las otras provincias. Entonces es un problema que incluso no estaba en el radar de las autoridades nacionales. Que para ¿Y hay buena voluntad, digamos, entienden el Chubut cuando va con el planteo? Como para decir, bueno, a ver, te vamos a dar un tiempo... En los ámbitos técnicos en los cuales estamos negociando, hemos estado esta semana, hoy es miércoles, así que ayer, por ejemplo, estuvimos en el Ministerio de Economía, en el Ministerio del Interior, buscando alternativas, presentando diferentes propuestas para salir de esta situación. Decía, primero y está en algunos ámbitos una sorpresa. ¿Caputo, Franco? ¿Quién tiene la definición? Más allá del presidente, que es la máxima autoridad, ¿no? Ahí te diría, en realidad es esa la respuesta. La definición final es el presidente, porque el resto de los ámbitos técnicos, como la Secretaría de Hacienda, que es quien tiene bajo su órbita esto, en conjunto con algunas funciones en conjunto con la Secretaría de Provincias de Interior, que son ambas secretarías que hemos estado esta semana, lo entienden y muy claramente en el Ministerio de Economía, también en el Ministerio del Interior lo hicimos saber y mostramos el real problema. Por ahí me dejan menos los números de ahí, pero por eso justamente tuvimos que mostrar... ¿Pero y cuánta plata hay? Porque no lo hemos dicho. Digo, si ellos no accedieran, dijeran, no, paguen cuando les toca pagar, paguen ahora. ¿Complica, por ejemplo, el pago de haberes? ¿Ahora marzo, un mes tan complicado o no a la provincia? Mirá, hoy la deuda, si lo pasamos a dólares, si quieren que decimos en dólares, serán unos 150 millones de dólares. 120 mil millones pesos, y va variando día a día. Estos minutos, como es por ser, va variando día a día, semana a semana, en marzo va a ser mucho más o menos. Sí, digo, la calculé en 30 mil millones, ¿no? Sí, va a ser más, porque va a ser más todavía, mucho más esto. Porque, bueno, una cuota mensual hoy está en aproximadamente 11 mil millones. Números redondos, 11 mil millones de pesos. Así que sí, casi cercano al 30 de la masa total de sueldo, ¿no? Pero, como te decía, como se actualiza por inflación... Va a subir. Sigue subiendo, pagando eso sigue manteniéndose el capital igual y... suponiendo una disminución, en la última simulación que hemos hecho, suponiendo una disminución de la tasa de inflación en el leve, pero que vaya bajando, siendo optimista, ¿no? Pareciera ser que se puede ser la senda de la inflación, terminaría siendo pagando todos los meses. Esto no aclaré, vos seguramente lo sabés, pero por ahí la gente no, es que, a diferencia de otras deudas, esta deuda, estos 120 mil millones que son hoy, que va a ser mucho más, ¿no? Esta deuda, todo es el total, el 100% de la deuda, vence este año, se paga este año. Claro, porque el programa no se renueva. No, porque no se renueva y porque no se venía pagando antes. Venían tomando deuda, pero no venían pagando nada. Podemos apostar que nada. Si hay un buen diálogo político, pueda quizás pasar para el año que viene. Depende de una decisión de algún funcionario nacional, lo mismo como usted dijo, el presidente. Exacto, nosotros todas las alternativas las hemos ido mostrando, hay diferentes alternativas, las hemos presentado, nos pidieron hacer las propuestas de alternativas, así que el diálogo está abierto. Hoy está así, pero puede cambiar. Sí, porque es el objetivo y hay, por lo menos en el nivel técnico, en los que conocen las problemáticas de las provincias, en el Ministerio de Economía y en el Ministerio del Interior, hay disposición a hacerlo, entienden la problemática. Y seguimos abiertos a seguir viendo cuáles son las alternativas. Bueno, y este es uno de los temas, porque nos pero detuvimos acá, final, es política. Seguramente es política, es del presidente, es del gobernador, y el gobernador está arriba de esto, como de todos los temas, de los números de la provincia. Como todos los temas. Bueno, yo quiero pasar rápidamente a otro, que es muy importante, que lo vi al gobernador sentado al lado suyo en la reunión con los gremios docentes el otro día. Este es un tema clave, porque estamos ya a 2 semanas de marzo, el inicio de clases, está en plena negociación paritaria con los gremios y tiene que ver con la educación.
cuando Milei anuncia que se cortan un montón de cuestiones, dice, bueno, el tema de los docentes que lo arreglen las provincias. Esto del Fondo Nacional de Incentivo Docente, hay que explicarle a la audiencia que era un plus que cobran todos los docentes del país, que les redondeaba, no es que, no es el 50% del sueldo, pero a fin de mes todo suma, digamos. Sí. Bueno, lo que dice Milei es se corta y hay este anuncio que quiero que usted me explique, por favor, que hace el gobernador el otro día, es que va a haber un fondo provincial. ¿Cómo va a surgir? ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, efectivamente, el FONID es un fondo que viene hace ya muchos años en Argentina, que se venía prorrogando, ¿sí?, año a año. Lo que decidió no es que cortarlo, no lo prorrogó. En la práctica es cortarlo, no se envía más, ¿no? Pero bueno, no lo prorrogó a fin de año, ¿no?, para el inicio de este año. Alguien me decía... Fue sorpresivo, por supuesto. ¿Lo puedo interrumpir con esto? Porque, así ¿sí? como el Chubut tiene prorrogado el presupuesto 2023 reconducido, creo que Nación también. O sea, me dijeron que en el presupuesto anterior estaba incluido el FONID. Es medio raro el tema, porque no es que de un plumazo lo podés borrar. Estaba, supuestamente porque... se tendría que estar ejecutando, ¿no? Sí, porque es previsible que como hace muchos años se viene prorrogando, iba a continuar, ¿no? No estaba en la mente de nadie, en el discurso de nadie tampoco, ni siquiera creo que el gobierno nacional no lo había escuchado nunca que lo fueran a sacar. Pero es así. Bueno, nosotros lo que decidió el gobernador Torres es seguir colaborando con el máximo esfuerzo fiscal en que el docente no pierda también ese adicional, ese plus que venía recibiendo del gobierno nacional, y bueno, y la provincia va a hacer frente también a eso. ¿Cuánta plata mensual era, si lo tiene en la cabeza? Sí, te digo un número redondo, no va a ser exacto, pero redondo. Cercano a los 600 millones. 600 millones. De pesos. Bien. ¿Y de dónde saldría esa plata? Bueno, como todo, sale de los contribuyentes, ¿no? Todo el gasto público sale. Ahora, parte de esto es la recaudación provincial, la recaudación de regalías, la recaudación la coparticipación federal, un fondo especial que también sale de algunos sectores en particular, como el sector de la pesca. También vamos a generar más recaudación con algunas medidas que se están tratando en legislatura, que veremos cómo salen o no. Ahora nos vamos a meter, pero tiene que ver con... por eso digo que es muy importante uno de los temas de mañana que no está trascendiendo mucho, que es lo del canon pesquero. Exacto, ahí tienen expectativa de que ahí se recaude más. Hay que ver, eso va a incrementar también la recaudación específica y va a colaborar. No digo que va a ser totalmente, que va a cubrir este desfasaje, pero es una colaboración más el esfuerzo fiscal de seguir mirando los números y dedicándolo a donde hay que gastar, donde corresponde, que son las funciones esenciales del Estado. Entre los ingresos de la provincia, uno piensa en la recaudación provincial, regalías, que sé que con la devaluación ha mejorado, corríjame Correcto. Si me equivoco, pero por otro lado le pregunto por la coparticipación federal. Milei, lo que ha pasado con ganancias, que fue y primero dijo que no iba a restituir, después tiró una idea de que sí, se volvía a instalar. Estuvo la idea del impuesto país que muchas provincias intentaron negociar en la ley ómnibus que no salió. A ver, el resumen, la pregunta es, ¿se han visto afectados los ingresos por coparticipación en la provincia del Chubut? ¿Está cobrando menos de lo que se esperaba o no? Sí, efectivamente. Un gran impacto negativo, no en términos nominales. A veces es difícil entenderlo para el que no se dedica a la economía, ¿no? Digo, decir, bueno, el nominal es en pesos, sí, recibimos más, todas las provincias reciben más, sí, por efecto de la inflación nada Lógico. Más, ¿no? Pero el crecimiento es menor a la inflación, como todas las variables corren atrás de la inflación, pero además uno lo mide en términos reales para poder medir el efecto de cuál fue la caída de específicamente el impacto en ganancias. La medición hecha para el mes de enero de lo que recibimos de coparticipación y cuánto es el impacto en el cambio de ganancias, cuánto más se podría haber ganado o haber recibido de coparticipación con el régimen anterior de ganancias, es en torno a los casi 6.000 millones de pesos. Es la pérdida mensual durante enero. Es decir, nos dio alrededor de 15.000 en los últimos 3 meses. ¿Sí? Una pérdida en términos reales de coparticipación debido al impacto del impuesto a las ganancias. Que por ahí, con las regalías por ahí se puede haber cubierto un poco, pero tampoco es lo ideal. Y además
toda la coparticipación está cayendo en términos reales, no es solo eso. Ajá. Hay algunos ítems, hay algunos rubros, se componen de muchos rubros, hay unos rubros que por ahí no, pero en general en el global está cayendo en términos reales, en términos de poder de compra. Y con las regalías, claramente sí, decís, se han incrementado, pero también tuvimos otros problemas por los cuales todavía no hemos visto el impacto pleno, el impacto positivo del crecimiento en las regalías. Se verá a partir del próximo mes. ¿Por qué? Porque consecuencias también de la fiesta de las deudas, decía. Una de nuestras deudas es el BOCADE, El BOCADE, claro. Que se ha hablado mucho del BOCADE, pero hay una cuestión muy técnica que impactó en esto, de que por qué no vimos todo el efecto pleno del crecimiento de las regalías. Es que el BOCADE se compone, voy a decirlo muy, muy sencillo, de un fondo fiduciario que va descontando mes a mes las cuotas, ¿no? Pero además hay que tener, automáticamente de las regalías te lo va descontando, pero además hay que completar, no solo hay que pagar las cuotas, sino hay que tener completa una cuota entera de garantías, en pesos, medidas en pesos. Hay que tenerla guardada ahí, este fondo fiduciario tiene guardadas, lo estoy diciendo de manera muy simple para que sea entendible, ¿no? Y no se puede tocar esa plata. Esa no se puede tocar, esa ni siquiera se asigna a las cuotas, esa no se queda, la tienen en garantía. Entonces, supongamos, aumenta el tipo de cambio el 100%, ¿sí? Se devalúa el 100% la moneda, la garantía esa, como está en pesos, hay que aumentarla en un 100%. ¿Sí? Entonces, este incremento de las regalías, va para gran ahí. parte de eso... Se lo chupa este fondo. Se lo chupó ese fondo. A partir del mes que viene vamos a ver el efecto pleno, porque además ya terminaríamos de completar ahora la cuenta esa de garantía. Porque igual estos descuentos hay que recordar los grandes por lo menos son cada 3 meses, ¿no? Correcto, sí. Ahora el vencimiento de enero fue el mes pasado, el de enero. 34 millones de dólares. 34 millones de dólares, números redondos de nuevo, algo así. Y esto todavía está en 2030, o sea que todavía queda... Recordemos la renegociación, la reestructuración del BOCADE, fue buena para el gobierno anterior. Nada más. Claro, porque usted dice porque lo pateó los gobiernos que siguen. Claro. El cobro. Está bien estirar plazos. Es lo que uno busca una de las cosas que se buscan cuando se reestructura una deuda, es correcto. El tema es que no concentrarlo en el siguiente gobierno en el cual sé que no voy a estar. Están concentrados todos los pagos, gran parte de los pagos, en el siguiente gobierno, liberando los años que le quedaban al gobierno anterior. Ministro, ¿hay expectativa, hablamos de regalías y de coparticipación federal, de impuestos provinciales con rentas? La idea es modernizar el sistema y tratar de mejorar, de ser más eficiente el cobro de impuestos provinciales. Ser más eficiente, fundamentalmente, sí, porque hoy se puede ser más eficiente, se puede fiscalizar mejor con el uso el uso de las tecnologías. El crecimiento de las tecnologías hoy puede hacer que, como se está haciendo en otros países, ¿no? Cobrar con las mismas alícuotas sin subir impuestos, cobrar mejor, ¿sí? Fiscalizar mejor y tener un mejor control. Ese es el objetivo de... ¿Cuándo estaría aplicándose eso? Acá lleva un tiempo, hay una licitación en marcha. Eso lleva un tiempo, porque además para hacer un trabajo serio hay que hacer primero un relevamiento, un diagnóstico, porque no cobra solo un área de la provincia, ¿no? Por ejemplo, en Economía, del Ministerio de Economía depende el área, la Dirección General de Rentas, ¿no? Donde se cobra gran parte de los tributos provinciales, pero no es el único. Está todo recaudador. distribuido y hay poco cruce de información, creo que ese es el problema. Y eso es fundamental, exactamente, también, no solo la fiscalización en el ambiente, pesca, trabajo. Hay muchas fuentes de recaudación que esto lo va a hacer más eficiente, y esta primera etapa es ese diagnóstico para que todo funcione mejor, es un efecto positivo también en esa interrelación. Ministro, bueno, hablamos del impacto en fondos nacionales. El gobernador Torres quiere que funcione rápidamente, sí, que lo hagamos muy rápido de todo, así que lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero bueno, esta primera etapa... El gobernador debe querer todo para ayer, me imagino, ¿no? Obviamente. Sí. Ahora, cuando hablábamos del impacto de medidas nacionales, ¿no? Bueno, ¿cuántos subsidios que se recortan? Bueno, el de transporte es el que más ruido está haciendo en estos días. Chubut ha hecho una demanda. El tema es que si se quiere que sigan funcionando los servicios de transporte, que la provincia va a salir a poner más dinero por el momento, salvo que si no sale una cautelar en la justicia. Bueno, conceptualmente, a ver, no está mal que un país funcione subsidiando menos
al sector privado, ¿no? Eso, la idea general, conceptual, está correcta. Si uno va a empezar a arreglar en términos macronacionales eso, hay que empezar a arreglar por donde más se genera el hueco fiscal a la nación, que no es en el subsidio a las provincias del interior. Claro. Primero tengamos en cuenta eso, porque el AMBA es el que se lleva todos los subsidios, más del 80, el 80 y pico por ciento, 82, pero va variando hasta el 85%. Por ciento del total de los subsidios al transporte. Parece más una medida de bronca con las provincias, con los gobernadores que no acompañaron la ley de ómnibus que otra cosa la decisión, porque en el impacto presupuestario no es tanto. En el impacto presupuestario para mover la aguja de las cuentas nacionales, no. Pero el que la liga es el asalariado, el que tiene que tomar el colectivo o el tren, bueno, nosotros no tenemos tren acá, pero el colectivo o el resto del transporte público. Y si esa medida se toma como debería tomarse también, es que es cambiar el esquema de subsidios. En el mundo está, el sector transporte hay algún tipo de subsidios, en general en casi todo el mundo, ¿sí? Eso es normal, no es de Argentina. En el transporte, en este sector en particular, el esquema de subsidios está en casi todos los países. Pero hay que ir hacia un esquema donde, como lo ha dicho igual el Gobierno Nacional, y estoy de acuerdo en esto de que hay que subsidiar la demanda más que la oferta, ¿no? A través de la SUBE sería. Ese es un método, y ahí, si vos me decís, bueno, vamos a cortar los subsidios al transporte del lado de la oferta y lo vamos a cambiar el esquema, diseñar un nuevo esquema, por ejemplo, por lo de la SUBE, ¿sí? donde llegue a más gente, ¿sí? Porque por el que existe actualmente por el lado de la SUBE no llega a tanta gente, ¿no? Llega a algunos sectores en particular. Además no está tan claro, ¿no? Muchas empresas, sobre todo en el interior de la provincia, no tienen este sistema todavía. Correcto. Mucha gente queda afuera. Conceptualmente, pensarlo del lado de la demanda para que llegue al consumidor está bien, pero los cortes introspectivos de esta manera afectan simplemente directamente al consumidor. La provincia, en principio, en este esquema, que también hay que rediscutirlo porque hay muchas variables que están en juego no soy especialista en el sector transporte, así que no me voy a meter dentro del sector transporte en particular, pero sí. Pero le van a llamar a usted para poner la plata. En términos del costo fiscal te puedo comentar que actualmente ya se hizo frente y se va a hacer frente al costo fiscal de esta decisión de los subsidios nacionales, de la falta de subsidios nacionales. La provincia ya aporta subsidios provinciales al sector y también lo va a suplir esta caída en los subsidios nacionales. Bien. Bueno, o sea que un poco cerrando esta etapa ya para el cierre de la nota, hay muchas cuestiones políticas que yo veo que Torres todo el tiempo reuniéndose con funcionarios nacionales. No sé si debe ser difícil llegar a Milei, no lo veo que esté reuniéndose mucho con gobernadores, pero es cuestión de entender la realidad del interior y bueno, tomar decisiones que le lleguen. Me parece que a mí lo principal es el bolsillo del docente, del vecino, ¿no? Ese tipo de decisiones que ahí están negociando. Usted me dijo, importante tanto que nos da reuniones en Buenos Aires toda esta semana, haciendo las gestiones, esperando definiciones inmediatas. Claro, y sabemos que el gobernador Torres lidera, en términos de los gobernadores, en gran medida lidera muchas de las decisiones que hay que tomar en términos de entender que el interior, que las provincias tienen una realidad muy distinta en muchas de las medidas que se tomen de lo que pasa en Capital, en AMBA, en las grandes provincias. Entonces, el gobernador Torres alza la voz y presenta las medidas que hay que presentar y las decisiones, las medidas cautelares, por ejemplo, de las que se ha dicho, y también las decisiones que hay que tomar en la provincia para ir reemplazando o satisfaciendo las necesidades de la gente. Pero siempre, bueno, con austeridad fiscal, y lo estamos haciendo, lo hacemos sin corrernos de lo que es ser responsable fiscalmente. Así que nos requiere ajustar más los números, cada día más. Bueno, ¿qué podemos esperar para el cierre paritario de este mes? ¿Expectativa que tiene la gente? Usted nos contaba ahora de este fondo de incentivo provincial docente, además del plus por profesionalidad docente, pero en general con todos los gremios estatales, la propuesta es del 10 y 10 del 10, lo que han cerrado, que es muy austera, veo que ha sido entendida, pero bueno, se viene, todo el mundo dice que en marzo, si usted tiene esta prescripción a nivel nacional, lo estamos escuchando en todos los análisis, marzo va a ser un mes
terrible. Y bueno, ustedes van a tener que sentarse. El otro día Meiner hablaba de una paritaria abierta, mes a mes. O sea que esto no se termina, que todo el tiempo se están sentando y están negociando, ¿no? Sí, la idea fue cerrar el primer trimestre, el objetivo, que era hasta donde ya es un horizonte de mediano y de largo plazo en la Argentina en esta situación, no hablar de un trimestre, pero más allá del trimestre no se puede hablar. Un 33% fue el acumulado para la generalidad de los sectores, 33,1%, porque fue 10 más 10 más 10, como decís vos, pero respecto al mes anterior se calcula, Sí, entonces, sí. dio ese 33. Y luego, la economía en sí es dinámica siempre, es una ciencia que trata de aspectos dinámicos, ¿no? Pero mucho más dinámica es hoy. Hoy es el dinamismo al extremo, diríamos, ¿no? Porque las medidas nacionales cambian continuamente, porque está con un son gobierno que se sale de los esquemas. no hay previsión, no hay exactamente. Entonces, algunas variables creemos que parece que están reaccionando bien, algunas de las variables macro. Así que, bueno, es necesario, sí, hablar, como decís vos, mes a mes, volver a, después del primer trimestre, a redefinir las variables en términos fiscales, pero aparte vamos a redefinir todas las otras variables. Vamos a ver un poco más de precisión, a ver respecto a medidas nacionales, si se retrotraen o no, si cambian, hacia dónde van, si la senda de inflación parece ser que podría desacelerarse, creemos que sí. Ojalá. Porque es el camino de las medidas del anclaje monetario que se está llevando a cabo, parece ser que va a dar resultado, aunque depende de la velocidad, si es más rápido, más lento, cuánto termina bajando. La costa de un ajuste también mucho a las provincias, a nosotros, digamos, lo que usted explicó muy bien, ¿eh? O sea, y el ajuste lo están haciendo mucho las provincias, el gobierno nacional se lo está haciendo en gran medida las provincias, pero bueno, nosotros, el gobernador mira día a día los números y tomamos las decisiones que hay que tomar siempre pensando que hay que ser austero, que hay que buscar el equilibrio, que no podemos gastar más de lo que entra. Tan simple como eso es responsabilidad fiscal, dicho de manera muy simple. Ministro, gracias por la claridad de la respuesta. Lo vamos a estar llamando varias veces para ir siguiendo en este año, como usted dice, tan volátil, tan día a día, ir entendiendo la realidad económica de la provincia del Chubut. Bueno, gracias por haber venido, ha sido muy amable. Gracias por la invitación.